La pirámide roja. Libro 1 de la saga de las Crónicas de Kane. Advertencia. El texto que sigue es la transcripción de la grabación digital. La calidad del audio en varios de los pasajes será muy baja, por lo que algunas palabras y frases representan las suposiciones más probables que ha podido hacer el escritor. Se han añadido ilustraciones de los símbolos más importantes mencionados en la grabación, allí donde ha sido posible. Los ruidos de fondo, como las refriegas, golpes e insultos de los dos narradores, se han excluido de la transcripción. El escritor no se hace responsable de la autenticidad de la misma. Parece imposible que los dos jóvenes narradores estén diciendo la verdad, pero te corresponde a ti, lector, decidir por ti mismo. Capítulo 1. Una muerte en la aguja. Narrador Carter. Tenemos solo unas pocas horas, así que escucha con atención. Si estás oyendo esta historia, ya corres peligro. Sadie y yo podríamos ser tu única esperanza. Ve a la escuela, busca la taquilla. No voy a decirte de escuela ni cuál es la taquilla, porque si eres la persona adecuada la encontrarás. La combinación es 133233. Cuando termines de escuchar esto sabrás lo que significan estos números. No olvides que la historia que vamos a contarte todavía no está acabada. Su final depende de ti. Lo más importante de todo, cuando abras el paquete y encuentres lo que contiene, no te lo quedes más de una semana, pase lo que pase. Te será difícil deshacerte de él, eso seguro. Al fin y al cabo te proporcionará un poder casi ilimitado, pero si lo conserva demasiado tiempo te consumirá. Aprende sus secretos rápidamente y pásaselo al siguiente. Ocúltalo para la siguiente persona del mismo modo que hemos hecho Sadillo para ti. A partir de este momento, prepárate para que tu vida se vuelva muy pero muy interesante. Vale, me dice Sadie que dejé de andarme por las ramas y me ponga con la historia. Bien, supongo que todo empezó en Londres, la noche en que nuestro padre hizo explotar el Museo Británico. Me llamo Carter Kane, tengo 14 años de edad y mi hogar es una maleta. ¿Crees que estoy de broma? Desde que tenía 8 años, mi padre y yo estuvimos viajando por el mundo. Nací en Los Ángeles, pero mi padre es arqueólogo y su trabajo le obliga a moverse por todas partes. Vamos sobre todo a Egipto, ya que es su especialidad. Si vas a una librería y buscas algún libro sobre Egipto, hay bastantes probabilidades de que esté escrito por el Dr. Julius Kane. ¿Quieres saber cómo sacaban los cerebros de las momias, o cómo construyeron las pirámides, o cómo maldijeron la tumba del rey Tut? Pregúntale a él. Por supuesto, mi padre tenía otras razones para moverse tanto por el mundo, pero entonces yo aún no conocía su secreto. No fui al colegio. Mi padre me enseñaba en casa, si se puede llamar algo enseñanza en casa cuando no se tiene casa. A grandes rasgos me enseñó lo que él pensaba que era importante en cada momento, por lo que aprendí mucho sobre Egipto, sobre estadísticas de baloncesto y sobre sus músicos favoritos. Además, yo leía mucho, prácticamente todo lo que caía en mis manos, desde los libros de historia de mi padre hasta novelas de fantasía, porque pasaba casi todo el tiempo sentado en hoteles, aeropuertos y excavaciones en países donde no conocía a nadie. Mi padre siempre me decía que dejara el libro y jugara un poco al baloncesto. ¿Alguna vez has intentado montar equipos para echar una partida en Asuán, Egipto? No es tarea fácil. El caso es que mi padre me enseñó desde pequeño a tener todas mis posesiones en una sola maleta que pudiera llevar conmigo como equipaje de mano en los aviones. Él tenía sus cosas guardadas del mismo modo, solo que además llevaba una bolsa de trabajo con sus herramientas de arqueología. Regla número 1. Yo tenía prohibido mirar en su bolsa de trabajo, una regla que nunca violé hasta el día de la explosión. Sucedió en Nochebuena. Estábamos en Londres porque nos tocaba visitar a mi hermana Sadie. Papá solo podía pasar con ella 2 días al año, uno en invierno y otro en verano, porque resulta que nuestros abuelos le odian. Cuando murió nuestra madre, los padres de ella, nuestros abuelos, entablaron una intensa batalla contra él en los tribunales. Después de 6 abogados, 2 peleas a puñetazo y un ataque casi letal con una espátula, no preguntes, mis abuelos se hicieron con la custodia de Sadie en Inglaterra. Ella tenía solo 6 años, 2 menos que yo, y los abuelos no podían mantenerlos a los dos. O al menos esa fue la excusa que pusieron para no adoptarme a mí. Por tanto, Sadie creció como una alumna de escuela británica y yo viajé por ahí con mi padre. Solo veíamos a Sadie 2 veces al año, lo cual a mí me parecía bien. Cierra el pico, Sadie. Sí, ya llegó a esa parte. Bueno, total que mi padre y yo acabamos de aterrizar en Heathrow, después de sufrir un par de retrasos.
Era una tarde lluviosa y fría. Mi padre dio la sensación de estar un poco nervioso durante todo el trayecto en taxi hasta la ciudad, y eso que es un tío grandote y no parece que vaya a ponerse nervioso por nada. Tiene la piel del mismo tono marrón oscuro que yo, ojos castaños y penetrantes. Se afeita la cabeza y lleva perilla, lo que le da el aspecto de científico maligno aficionado. Aquella tarde llevaba puesto su abrigo de cachemira y su mejor traje marrón, el que utilizaba para dar sus conferencias. Por lo general emana tanta confianza que domina cualquier habitación donde entre, pero en algunas ocasiones, como ese día, mostraba una faceta distinta que yo no comprendía del todo. Miraba una y otra vez por encima del hombro como si nos persiguiera alguien. Papá, dije mientras salíamos de la A40, ¿qué pasa? Ni rastro de ellos, murmuró. Entonces debió de darse cuenta que lo había dicho en voz alta, porque me miró como sorprendido. Nada, Carter, todo va bien. Lo cual no me tranquilizó para nada, porque mi padre miente fatal. Yo siempre lo notaba cuando me ocultaba algo, pero también sabía que no le sacaría la verdad por mucho que le diera la lata. Seguramente intentaba protegerme, aunque yo no habría sabido de qué. A veces me preguntaba si había algún secreto turbio en su pasado, si tal vez tenía algún enemigo viejo que le pisara los talones, pero la idea me parecía ridícula. Mi padre solo era un arqueólogo. La otra cosa que me tenía en ascuas, mi padre estaba abrazando su bolsa de trabajo. Cuando lo hace suele significar que corremos peligro, como la vez en que unos pistoleros asaltaron nuestro hotel en El Cairo. Oí unos disparos en el vestíbulo y bajé corriendo para buscar a mi padre. Cuando llegué, él ya estaba encerrando la cremallera de su bolsa con toda tranquilidad del mundo, y ya había 3 pistoleros inconscientes colgando de la lámpara de araña, con las chilabas tapándole las cabezas y los calzoncillos al aire. Papá aseguró a todo el mundo que no había visto nada de lo ocurrido, y al final la policía achacó el accidente a un fallo incomprensible en el mecanismo de la lámpara. En otra ocasión nos sorprendieron unos disturbios que hubo en París. Mi padre se aproximó al coche aparcado que teníamos más cerca. Me metió en el asiento trasero y me dijo que me escondiera. Yo me quedé tumbado en el suelo y cerré los ojos con fuerza. Oí a mi padre en el asiento del conductor, hurgando en su bolsa, murmurando para sí mientras fuera la multitud destrozaba las cosas. Pocos minutos después me dijo que ya podía levantarme. Todos los otros coches aparcados junto a la acera estaban volcados e incendiados. En cambio el nuestro estaba recién lavado y encerado y tenía varios billetes de 20 euros sujetos en el limpiaparabrisas. En resumen, con el tiempo me había acostumbrado a respetar aquella bolsa. Era nuestro talismán de la buena suerte. Aun así, que mi padre la abrazara significaba que íbamos a necesitar esa buena suerte. Circulábamos por el centro de la ciudad en dirección al este, hacia el piso de mis abuelos. Pasamos por delante de las puertas doradas del Palacio de Buckingham y dejamos a un lado la gran columna de piedra que hay en el Trafalgar Square. Londres mola bastante, pero después de pasar tanto tiempo viajando, todas las ciudades empiezan a parecerse. A veces conozco a chicos que me dicen, wow, qué suerte tienes de hacer tantos viajes. Pero no es que pasemos todo el día haciendo turismo ni que tengamos mucho dinero para viajar con comodidad. Hemos dormido en sitios de los más duros y muy pocas veces permanecemos más de un día en el mismo lugar. Lo más normal es que tengamos más pinta de fugitivos que de turistas. A ver, sería de locos pensar que el trabajo de mi padre es peligroso. Sus conferencias tienen títulos como ¿De verdad puede matarte la magia egipcia? O Castigos usuales en el inframundo egipcio, o historias de ese estilo que no importan a casi nadie, pero como estaba diciendo también tiene esa otra faceta. Siempre va con mucho cuidado y registra a fondo las habitaciones de hotel antes de dejarme entrar a mí. Se mete a toda prisa en un museo para ver algunas piezas, toma 4 notas y sale muy rápido de allí, como si le diera miedo que su cara apareciera en las grabaciones de seguridad. Una vez, hace algún tiempo, cruzamos corriendo todo el aeropuerto Charles de Gaulle para coger un vuelo en el último minuto y mi padre no se calmó hasta que el avión hubo despegado. En esa ocasión le pregunté directamente de qué estábamos huyendo y me miró como si le acabara de quitar el anillo a una granada. Por un instante temí que me contase la verdad, entonces respondió, Carter, no es nada. Lo dijo como si nada fuera lo más terrible del mundo. Después de eso decidí que tal vez fuese mejor no indagar más. Mis abuelos, en el matrimonio Foss, vivían en una zona residencial cerca del muelle de Canary, en la misma orilla del río Támesis. El taxista nos dejó junto al bordillo de la acera y mi padre le pidió que esperara. Habíamos recorrido la mitad de la acera cuando mi padre se quedó petrificado. Se dio vuelta para mirar hacia atrás. ¿Qué pasa?, pregunté. Entonces vi al hombre de la gabardina.
Estaba en la acera del frente, apoyado en un árbol grande y muerto. Era un hombre muy fornido, con la tez de color café tostado. La gabardina y el traje negro de rayas parecían de los caros. Tenía el pelo largo y recogido en trencitas y llevaba un sombrero fedora calado hasta las gafas, redondas y oscuras. Me recordó un músico de jazz como los que mi padre siempre me había obligado a ver en directo. Aunque no veía los ojos del hombre, me dio la impresión de que nos observaba. Podría haberse tratado de algún viejo amigo o un colega de mi padre. Allá donde fuéramos, él siempre se encontraba con conocidos. Aún así, me pareció raro que el tío estuviera plantado allí, en la misma calle donde vivían mis abuelos. Además, no parecía nada contento. Carter, dijo mi padre, ve tú por delante. Pero recoge a tu hermana, nos reuniremos en el taxi. Cruzó la calle en dirección al hombre de la gabardina y me dejó con dos alternativas: seguirle y enterarme de lo que pasaba o hacerle caso. Y elegí la opción ligeramente menos peligrosa de las dos. Fui a recoger a mi hermana. Sadie abrió la puerta sin darme tiempo de llamar siquiera. Tarde, como siempre, dijo. Llevaba en brazos a su gata Tarta, que había sido el regalo con el que mi padre se había despedido de ella hace 6 años atrás. Tarta no parecía envejecer ni engordar por mucho que pasaran los años. Su pelaje tenía las mismas manchas amarillas y negras de un leopardo en miniatura, unos ojos amarillos y despiertos, y las orejas terminadas en punta, demasiado largas para su cabeza. Llevaba un colgante egipcio de plata sujeto al collar. En realidad no se parecía nada a una tarta, pero Sadie era muy pequeña cuando le puso el nombre, así que supongo que era mejor no tenérselo en cuenta. Sadie tampoco había cambiado demasiado desde el verano anterior. Mientras grabo esto, la tengo de pie al lado mirándome con mala cara, así que tendré que andarme con cuidado para describirla. Nunca adivinarías que es hermana mía. Para empezar, lleva tanto tiempo viviendo en Inglaterra que ya se le ha pegado el acento británico. En segundo lugar, ha salido de nuestra madre, que era blanca, por lo que tiene la piel mucho más clara que la mía. Su pelo es del color del caramelo, no exactamente rubio, pero tampoco es castaño, y suele teñírselo con mechas de colores vivos. Ese día llevaba mechas rojas por el lado izquierdo. Tiene unos ojos azules. No miento, azules como los de nuestra madre. Con solo 12 años es exactamente igual de alta que yo, cosa que me fastidia bastante, la verdad. Estaba masticando chicle como de costumbre, y para pasar el día con papá se había puesto unos vaqueros hechos polvo, chaqueta de cuero y botas militares, como si esperase ir a un concierto o liarse a pisotones con alguien. Llevaba unos auriculares colgando de los hombros por si acaso se aburría de nuestra conversación. Muy bien, no me ha pegado, así que supongo que no le habré descrito nada mal. El avión se había retrasado, le dije. Ella hizo explotar una pompa de chicle, rascó la cabeza de Tarta y soltó a la gata dentro de la casa. Abuela, me voy. Desde algún lugar, la abuela Faust contestó algo que no logré entender, aunque posiblemente sería que no entre. Sadie cerró la puerta y me contempló como si viera un ratón muerto que acabara de traerle la gata. Bueno, aquí estáis otra vez. Ajá, pues vamos, dijo con un suspiro, a ello. Así era Sadie, ni hola como hay de estos 6 meses, me alegro de verte, ni nada por el estilo. Que conte a mí me parecía bien. Cuando dos personas se ven solo 2 veces al año, la relación es más de primos lejanos que de hermanos. No tenía absolutamente nada en común, excepto por nuestros padres. Bajamos la escalera despacio y yo iba pensando que Sadie olía a casa de viejo mezclada con chicle, cuando se detuvo tan de golpe que tropecé con ella. ¿Quién es ese de allí?, preguntó. Casi me había olvidado el tipo de la gabardina. Estaba con mi padre al otro lado de la calzada, junto al árbol muerto, manteniendo lo que parecía una discusión seria. Mi padre se encontraba de espaldas y yo no le veía la cara, pero gesticulaba como suele hacer cuando está nervioso. El otro tío tenía el ceño fruncido y negaba una y otra vez con la cabeza. No sé, respondí cuando hemos aparcado y estaba allí. Me suena de algo. Sadie arrugó la frente como si intentara recordar. Vamos a verlo. Papá quiere que esperemos en el taxi, repliqué, aunque sabía que no serviría de nada. Sadie estaba en movimiento. En vez de cruzar directamente la calle, salió corriendo hacia arriba. Recorrió media manzana ocultándose detrás de coche en coche. Cruzó al otro lado y se agachó detrás de un murito de piedra. Entonces empezó a aproximarse a nuestro padre con sigilo. Casi no tuve más remedio que seguirla, aunque me hizo sentir un poco idiota. 6 años en Inglaterra, murmuré, y ya se cree James Bond. Sadie me hizo un gesto sin volverse y siguió acercándose a hurtadillas.
Unos pasos más y estábamos justo detrás del árbol muerto. Al otro lado se oía a mi padre diciendo: «He de hacerlo, Amos. Tú sabes que es lo correcto». «No», dijo el hombre que debía ser Amos. Tenía la voz profunda, el tono llano apremiante y hablaba con acento estadounidense. «Si no soy yo quien te detiene, Julius, serán ellos. El Père Ange te pisa los talones». Sadie se giró hacia mí y me dijo en voz baja: «¿El per qué?». Yo meneé la cabeza, tan desconcertado como ella. «Vayámonos de aquí», susurré, porque daba por sentado que nos pillarían en cualquier momento y nos meteríamos en un buen lío. Sadie, por supuesto, no me hizo ni caso. «No sabe lo que planeo», estaba diciendo mi padre. «Para cuando se den cuenta ya...». «¿Y los niños?», preguntó Amos. Se me erizó el vello de la nuca. «¿Qué pasa con ellos?». «He hecho preparativos para su protección», dijo mi padre. «Además, si no hago esto, estaremos todos en peligro. Y ahora aparta de mi camino». «No puedo, Julius». «¿Entonces lo que buscas es un duelo?». El tono de papá era muy grave. «Jamás pudiste vencerme, Amos». Yo no había visto ponerse violento a mi padre desde el gran incidente de la espátula, y no tenía ganas de que se repitiera aquello, pero poco a poco iba quedando claro que habría pelea. Antes de que yo pudiera hacer nada, Sadie se levantó de golpe y gritó: «¡Papá!». Él puso su cara de sorpresa cuando mi hermana le hizo un placaje abrazo, pero ni la mitad que el otro tío, Amos, que retrocedió tan rápido que tropezó con su propia gabardina. Amos se había quitado las gafas. Al verle la cara tuve que darle la razón a Sadie. De verdad tenía un aspecto familiar, como si me despertara de un recuerdo muy lejano. «Yo tengo que irme», dijo. Se alisó el sombrero y echó a andar alicaído por la acera. Nuestro padre lo miró marcharse. Con un brazo rodeaba los hombros de Sadie en actitud protectora y el otro tenía metido la bolsa de trabajo que llevaba colgada del hombro. Por fin, cuando Amos desapareció por una esquina, papá se tranquilizó. Sacó la mano de la bolsa y sonrió a Sadie. «Hola, cariño». Sadie se apartó y se cruzó de brazos. «Ah, con qué cariño, llegas tarde. Ya casi no queda nada del día de visita. Además de que iba todo eso, ¿quién es Amos? ¿Qué es el Père Ange?». Mi padre se puso tenso, me miró un instante como preguntándose cuánto habíamos escuchado. «No es nada», dijo, intentando sonar animado. «Tengo planeada una tarde estupenda. ¿A quién le apetece hacer una visita privada al Museo Británico?». Sadie se reclinó en el asiento trasero del taxi, entre nuestro padre y yo. «No puedo creérmelo», refunfuñó. «Una tarde que pasamos juntos y quieres dedicarte a investigar». Papá intentó sonreír. «Cariño, será divertido. El conservador de la colección egipcia me ha invitado personalmente». «Ya, qué raro». Sadie sopló para apartarse un mechón rojizo de la cara. «¿Vamos a pasar la noche buena mirando un puñado de reliquias mohosas de Egipto? ¿Es que nunca piensas en otra cosa?». Mi padre no se enfadó. Nunca se enfada con Sadie. Se quedó mirando por la ventanilla hacia la lluvia y el cielo que ya oscurecía. «Sí», dijo casi para sí mismo. «Sí que pienso». Siempre que mi padre se ponía a hablar bajito y a mirar a la nada, yo sabía que tenía que ver con nuestra madre. Se había repetido mucho durante los últimos meses. Por ejemplo, yo entraba a la habitación del hotel y me lo encontraba con el móvil en las manos, mirando la sonrisa que mamá le dedicaba desde la pantalla. En esa foto llevaba el pelo recogido con un pañuelo y sus ojos azules refulgían en contraste con el desierto del fondo. O a lo mejor papá y yo estábamos en alguna excavación. Si él se quedaba mirando el horizonte, yo sabía que recordaba el día en que se conocieron. Dos jóvenes científicos que excavaban una tumba perdida en el Valle de los Reyes. Mi padre era egiptólogo, mi madre una antropóloga en busca de ADN antiguo. Él me había contado la historia 1000 veces. El taxi fue sorteando el tráfico por la ribera del Támesis. Justo al dejar de lado el puente Waterloo, mi padre tensó los músculos. «Jefe», dijo, «para aquí un momento». El taxista aparcó en el muelle de Victoria. «¿Qué pasa, papá?», le pregunté. Salió del taxi como si no me hubiera oído. Cuando Sadie y yo lo alcanzamos en la acera, estaba contemplando la aguja de Cleopatra. Por si no la habéis visto nunca, la aguja es un obelisco, no una aguja de verdad, y tampoco tiene nada que ver con Cleopatra. Imagino que cuando los británicos la llevaron a Londres, pensarían que el nombre molaba. Mide unos 20 metros, lo que en el antiguo Egipto debía ser una altura impresionante, pero con el Támesis de fondo y rodeada de tantos edificios altos, parecía una cosa pequeña y triste. Podrías pasar por delante en coche sin darte cuenta de que allí hay algo 1000 años más viejo que la ciudad de Londres. Dios, Sadie caminaba frustrada en círculo. ¿Siempre tenemos que pararnos en absolutamente todos los monumentos?
Mi padre miraba fijamente la punta del obelisco. Tenía que verla otra vez, murmuró, el lugar donde ocurrió. Soplaba un viento helado desde el río. Yo quería volver al taxi, pero mi padre empezaba a preocuparme de verdad. Nunca lo había visto tan atraído. ¿Qué, papá? Pregunté. ¿Qué ocurrió aquí? Fue el último lugar donde la vi. Sadie dejó de pasearse, me miró dudosa con el ceño fruncido y luego pasó a papá. Un momento, ¿te refieres a mamá? Mi padre acarició el pelo de Sadie por detrás de la oreja y ese quedó tan sorprendida que ni siquiera le apartó el brazo. Me sentí como si la lluvia me hubiera enfriado hasta congelarme. La muerte de mamá siempre había sido un tema tabú. Yo sabía que ella había muerto por accidente en Londres y que mis abuelos echaban la culpa a mi padre. Pero nadie quería contarnos los detalles. Ya había renunciado a interrogar a mi padre, en parte porque se ponía muy triste y en parte porque nunca jamás aceptaba contarme nada. Solo decía cuando seas mayor, que es la respuesta más frustrante que existe. Así que morí aquí, dije en la aguja de Cleopatra. ¿Qué pasó? Mi padre agachó la cabeza. Papá, se enfadó Sadie. Todos los días paso por aquí delante y ahora me está diciendo que en todo este tiempo ni siquiera lo sabía. ¿Aún tienes la gata? Quiso saber él. No pareció una pregunta de lo más idiota. Pues claro que aún tengo la gata, exclamó Sadie. ¿Qué tiene que ver? ¿Y el amuleto? Sadie se llevó la mano al cuello. Poco antes de que se fuera a vivir con los abuelos, cuando los dos éramos pequeños, mi padre nos había dado un amuleto egipcio a cada uno. El mío era un ojo de Horus, el símbolo de la protección, muy popular en Egipto. Mi padre dice que el símbolo moderno de los farmacéuticos R es en realidad una versión simplificada del ojo de Horus, porque se supone que la medicina está para protegernos. Bueno, el caso es que yo siempre llevaba el amuleto por debajo de la camisa, pero suponía que Sadie habría perdido el suyo o lo habría tirado a la basura. Mi hermana me sorprendió sintiendo. Pues claro que lo tengo, pero no cambies de tema, la abuela no para de decir que tú provocaste su muerte. Es mentira, ¿no? Los dos esperamos. Por una vez Sadie y yo queríamos exactamente lo mismo, la verdad. La noche en que murió vuestra madre, empezó a decir, aquí en la aguja. Un fogonazo repentino iluminó todo el muelle. Me volví medio cegado y por un instante vislumbré dos siluetas. Un hombre pálido y alto, de barba bifurcada y vestido con una chilaba color vainilla, y una chica de piel cobriza que vestía de azul oscuro y llevaba turbante. Era la clase de ropa que había visto 1000 veces en Egipto. Los dos estaban de allí de pie, uno junto al otro, a menos de 6 metros de distancia y mirándonos. Entonces la luz se apagó. Las siluetas se disolvieron como los brillos en la retina después de un fogonazo. Cuando mis ojos volvieron a acostumbrarse a la oscuridad, ya no quedaba nada. Esto, dijo Sadie nerviosa. Vosotros habéis visto eso, ¿verdad? Meteos en el taxi, dijo mi padre mientras nos empujaba hacia el bordillo. Se nos acaba el tiempo. A partir de aquel momento, mi padre no volvió a abrir la boca. Este no ha sido para hablar, explicó, lanzándonos una mirada a nuestras espaldas. Prometió el taxista una propina de 10 libras si nos dejaba en el museo antes de 5 minutos, y el hombre se aplicó en la tarea. Papá, intenté, esa gente que había en el río. Y el coleguita de antes, Amos, intervino Sadie, ¿son de la policía egipcia o algo así? Escuchadme los dos, dijo mi padre, esta noche voy a necesitar que me ayudéis. Ya sé que es difícil para vosotros, pero debéis tener paciencia. Os lo explicaré todo cuando estemos dentro del museo, prometido. Voy a arreglarlo todo. ¿A qué te refieres? Insistió Sadie. ¿Qué es lo que vas a arreglar? La expresión de papá superaba la tristeza, que así era de puro remordimiento. Tuve un escalofrío al recordar lo que había dicho Sadie, de que nuestros abuelos le echaban la culpa de la muerte de mamá. No podía estar hablando de eso, ¿verdad? El taxista se metió en la calle Great Russell, dando un volantazo, y se detuvo con un gran chirrido de frenos justo delante de la entrada principal del museo. Vosotros seguidme la corriente, dijo mi padre. Cuando nos encontremos al conservador, no hagáis cosas raras. Pensé que Sadie nunca dejaba de hacer cosas raras, pero decidí callármelo. Salimos del taxi. Yo saqué el equipaje mientras mi padre pagaba al conductor con un buen fajo de billetes. Entonces hizo una cosa extraña. Soltó unos objetos pequeños en el asiento trasero. Parecían piedras, pero había muy poca luz para estar seguro. Siga adelante, dijo el taxista. Llévenos a Chelsea. Aquello no tenía ningún sentido, ya que los tres estábamos fuera del taxi, pero el conductor aceleró y se fue.
Miré a mi padre, luego al taxi y antes que doblara una esquina y se perdiera en la oscuridad, me sorprendió entrever la imagen de 3 pasajeros en el asiento de atrás, un hombre y 2 niños. Parpadeé. No había manera que ese taxi pudiera haber recogido otros 3 clientes tan deprisa. Papá. Los taxis de Londres nunca están libres mucho tiempo, dijo sin inmutarse. Venga por aquí, chicos. Cruzó dando zancadas la verja de hierro forjado que estaba abierta. Sadie y yo vacilamos durante un segundo. Carter, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo meneé la cabeza. No estoy muy seguro de querer saberlo. Bueno, pues tú puedes quedarte aquí pasando frío si quieres, pero yo no me marcho sin una explicación. Se dio vuelta y empezó a caminar rápido hacia nuestro padre. Mirándolo con perspectiva, tendría que haberlo echado a correr. Tendría que haber sacado de allí a Sadie, aunque fuese a rastras, y alejarme tanto como pudiera. Lo que hice fue cruzar las verjas tras ella. Capítulo 2. Una explosión por Navidad. Narrador Carter. Ya había estado antes en el Museo Británico. En realidad, he estado en más museos de lo que me gustaría admitir, porque me hace quedar como un bicho raro total. Eso que se oye de fondo es Sadie gritando que es porque soy un bicho raro total. Gracias, hermanita. En fin, que el museo estaba cerrado y completamente a oscuras, pero en la escalinata frontal nos esperaba el conservador y 2 vigilantes de seguridad. Dr. Kane. El conservador era un tipo bajito y gordo que llevaba un traje barato. Yo había visto momias con más pelo y mejores dientes que él. Dio a mi padre un apretón de manos tan entusiasta como si le acabaran de presentar a una estrella de rock. El último artículo que publicó sobre Imhotep fue brillante. No sé cómo logró traducir aquellos hechizos. ¿Imo qué? Me preguntó Sadie en voz baja. Imhotep, dije, sumo sacerdote y arquitecto. Algunos dicen que fue un mago. Diseñó la primera pirámide escalonada, ya sabes. No lo sé, dijo Sadie, ni me importa, pero gracias. Mi padre agradeció al conservador que nos abriera las puertas en un día festivo. Entonces me puso una mano en el hombro. Doctor Martin, quiero presentarles a Carter y a Sadie. Ah, él es el hijo suyo, salta a la vista y... El conservador miró a Sadie dubitativo. ¿Y la señorita? Mi hija, dijo papá. Al doctor Martin se le quedó la mirada perdida durante un momento. Da igual lo abierta y educada que se crea la gente, siempre se le nota en la cara el mismo instante de confusión cuando comprenden que Sadie es familia nuestra. A mí me sienta como una patada al estómago, pero con los años me he acostumbrado a darlo por hecho. El conservador recuperó su sonrisa. Sí, por supuesto, vengan por aquí, doctor Kane. Para nosotros es un honor. Los vigilantes cerraron las puertas con llave a nuestras espaldas, nos cogieron el equipaje y entonces uno de los dos alargó el brazo hacia la bolsa de trabajo de papá. No, dijo mi padre con una sonrisa tensa, esta me la quedo. Dejamos a los guardias en el vestíbulo y seguimos al conservador hacia el gran atrio. Por la noche era un lugar siniestro. Las láminas de cristal que formaban la cúpula dejaban pasar una luz tenue que proyectaba sombras entrecruzadas en las paredes, como una telaraña gigante. Nuestros pasos daban chasquidos contra el suelo blanco de mármol. Bueno, dijo mi padre, veamos la piedra. Eso, exclamó el conservador. Aunque no se me ocurre qué información nueva podría usted sacarle. La han estudiado hasta la saciedad. Es nuestra pieza más famosa, por supuesto. Por supuesto, dijo mi padre, pero tal vez se lleven una sorpresa. ¿Y ahora de qué habla? Me preguntó Sadie con un susurro. No le contesté. Sospechaba de qué piedra estaban hablando, pero no se me ocurría ningún motivo para que mi padre nos llevara a verla en Nochebuena. Me pregunté qué había estado a punto de decirnos en la aguja de Cleopatra, algo sobre nuestra madre y la noche de su muerte. Además, ¿por qué no paraba de mirar hacia todas partes? ¿Temía que aparecieran otra vez aquellos tíos raros de la aguja? Estábamos encerrados en un museo protegido por vigilantes y medidas de seguridad de alta tecnología. Allí dentro no teníamos nada de qué preocuparnos, o eso esperaba. Giramos a la izquierda para entrar en el ala egipcia del museo. En las paredes había hileras de estatuas enormes que representaban a faraones y dioses, pero mi padre pasó sin mirarlas hasta llegar a la atracción principal, que estaba en el centro de la sala. Preciosa, murmuró mi padre. ¿Seguro que no es una réplica? No, le aseguró el conservador. No siempre tenemos expuesta la piedra original, pero tratándose de usted, esta es la de verdad. Mirábamos una tabla de piedra que mediría algo más de 1 metro de alto y unos 70 centímetros de ancho. Estaba expuesta sobre un pedestal en el interior de una vitrina transparente. La superficie plana de la piedra estaba dividida en 3 franjas donde se veían cincelados 3 tipos distintos de escritura.
La parte de arriba contenía palabras hechas con dibujos del antiguo Egipto, jeroglíficos. La sección central. Tuve que estrujarme el cerebro para recordar cómo lo había llamado mi padre. Demótico. Un tipo de escritura procedente de cuando los griegos controlaban Egipto y se colaron un montón de palabras griegas en el idioma. Las líneas de abajo estaban en griego. La piedra de Rosetta. Dije. ¿Eso no era un programa de ordenador?, preguntó Sadie. Quise decirle lo boba que era, pero el conservador me interrumpió con una risita nerviosa. Señorita, la piedra de Rosetta fue la clave para descifrar los jeroglíficos. La descubrió en 1799 el ejército de Napoleón. Y... Ah, es verdad, dijo Sadie, ya me acuerdo. Yo sabía que solo lo decía para hacer callar al doctor Martin, pero mi padre insistió en el tema. Sadie, hasta que descubrieron esta piedra, los mortales normales... Quiero decir, nadie había podido leer los jeroglíficos durante siglos. La antigua escritura egipcia había quedado olvidada por completo. Entonces un inglés llamado Thomas Young demostró que las 3 lenguas de la piedra de Rosetta transmitían el mismo mensaje. Un francés llamado Champollion recogió el testigo y descifró el código de los jeroglíficos. Sadie siguió mascando chicle poco impresionado. ¿Y qué dice? Mi padre se encogió de hombros. Nada importante, básicamente es una carta de agradecimiento que escribieron unos sacerdotes al rey Ptolomeo V. Cuando la tallaron, la piedra no era gran cosa, pero con el paso de los siglos se ha convertido en un símbolo de gran poder. Quizás sea la conexión más importante entre el antiguo Egipto y el mundo moderno. Fui un tonto al no comprender antes el potencial que tiene. Yo no entendía de qué hablaba y por lo visto el conservador tampoco. Doctor Kane dijo, ¿se encuentra bien? Papá respiró profundamente. Discúlpeme, doctor Martin. Estaba pensando en voz alta, nada más. ¿Podríamos retirar el cristal? ¿Y si pudiera traerme unos papeles de sus archivos que le pedí? El doctor Martin asintió. Tecleó un código en un pequeño mando a distancia y la parte frontal de la vitrina de cristal se abrió con un chasquido. Tardaré unos minutos en reunir las notas, dijo el conservador. Si se tratase de otra persona, me resistiría a permitirle acceder a la piedra sin supervisión. Como usted solicitó, confío en que tenga cuidado. Nos miró a Sadie y a mí como si fuéramos unos gamberros. Iremos con cuidado, le prometió mi padre. Cuando los pasos del doctor Martin se perdieron en la distancia, papá se volvió hacia nosotros con una expresión frenética. Niños, esto es muy importante, tenéis que quedaros fuera de esta sala. Se quitó la bolsa de trabajo del hombro y abrió la cremallera lo justo para sacar una cadena y un candado. Seguida al doctor Martin. Su despacho está al fin del gran atrio, a la izquierda. Solo tiene una puerta. Cuando esté dentro, pasa de esto alrededor de las manecillas y cerrarlo bien fuerte. Tenemos que retrasarlo. ¿Quieres que lo dejemos encerrado?, preguntó Sadie interesada de repente. Genial. Papá, dije yo, ¿qué está pasando? No hay tiempo para explicaciones, replicó él. Esta será vuestra única oportunidad. Ya vienen. ¿Quiénes vienen?, preguntó Sadie. Él la agarró por los hombros. Cariño, te quiero y lo lamento. Lamento muchas cosas, pero ahora no tenemos tiempo. Si esto funciona, te prometo que las cosas mejorarán para todos nosotros. Carter, tú eres mi hombre valiente. Debes confiar en mí. Recordad, tenéis que encerrar al doctor Martin y luego no volváis a esta sala. Encadenar la puerta del conservador resultó fácil, pero al terminar volvimos la mirada hacia el lugar del que veníamos y vimos una luz azul que emanaba de la galería egipcia, como si nuestro padre hubiera instalado un acuario luminoso gigante. Sadie me miró a los ojos. Ahora en serio, ¿tienes la menor idea de lo que está tramando? Ni la más mínima, contesté, pero últimamente ha estado bastante raro. Piensa mucho, mamá. Tiene una foto suya. No quería decir más. Por suerte Sadie asintió como si lo comprendiera. ¿Qué lleva en la bolsa de trabajo? No lo sé. Me dijo que no debía mirar nunca adentro. Sadie enarcó una ceja. ¿Y no lo hiciste? Dios, qué típico de ti, Carter. No tienes arreglo. Quise defenderme, pero justo entonces el suelo se agitó como en un terremoto. Sadie se sobresaltó y me agarró un brazo. Nos ha dicho que nos quedásemos aquí. No me digas que también vas a obedecer esa orden. En realidad, a mí la orden me sonaba de maravilla, pero Sadie echó a correr por el salón y tras dudarlo un momento, la seguí. Cuando llegamos a la entrada de la galería egipcia, nos quedamos clavados en el suelo. Nuestro padre estaba frente a la piedra de Rosetta, de espaldas a nosotros, con un círculo azul que brillaba en el suelo a su alrededor, como si alguien hubiera encendido unos tubos de neón ocultos. Se había quitado el abrigo, tenía las bolsas de trabajo abiertas a sus pies, y dentro se veía una caja de madera de unos 70 centímetros de longitud, pintada con imágenes egipcias. ¿Qué tiene en la mano?, me preguntó Sadie en voz baja. ¿Eso no es un boomerang? En efecto, cuando papá levantó el brazo,
Enarbolaba un palo blanco curvado que tenía bastante pinta de boomerang, pero en lugar de lanzarlo tocó con él la piedra de Rosetta. Said se quedó sin aliento. Papá estaba escribiendo en la piedra. Allí donde el boomerang hacía contacto aparecían unas líneas relucientes sobre el granito, jeroglíficos. No tenía ningún sentido. ¿Cómo podría escribir palabras relucientes con un palo? Aún así la imagen era brillante y nítida. Unos cuernos de carnero por encima de un cuadrado y una X. «Ábrete», murmuró Sadie. La miré extrañado porque parecía que había traducido la palabra y eso era imposible. Yo llevaba años yendo por ahí con papá y aún así solo sabía leer unos pocos jeroglíficos. Son difíciles de verdad. Mi padre levantó los brazos y entonó: Wo, Sir, I. Grabó otros 2 símbolos con llamas azules en la superficie de la piedra Rosetta. Por pasmado que me hubiera quedado, reconocí el primer símbolo. Este era el nombre del dios egipcio de los muertos, Gu-Sir. Susurré. Nunca lo había oído pronunciar así, pero sabía lo que significaba: Osiris. Osiris, ven, dijo Sadie como en trance. Entonces abrió mucho los ojos. No, exclamó. Papá, no. Nuestro padre se dio vuelta sorprendido. Empezó a decir niños, pero ya era demasiado tarde. El suelo retumbó, la luz azulada se volvió de un blanco abrasador y la piedra de Rosetta estalló en 1000 pedazos. Cuando recobré la conciencia, lo primero que vi fue una risa horrible y jubilosa mezclada con el ruido tronador de las alarmas del museo. Me sentí igual que si me acabaran de atropellar un tractor. Aturdido, me incorporé y escupí un trocito de piedra Rosetta. La galería estaba llena de cascotes. Por todo el suelo se veían unos charcos encendidos en llamas. Había grandes estatuas derrumbadas, sarcófagos caídos de sus pedestales. Algunos fragmentos de la piedra de Rosetta se habían salido disparados con tanta fuerza que estaban incrustados en las columnas, las paredes y las otras piezas de la exposición. Saya estaba inconsciente a mi lado, aunque parecía ilesa. Le sacudí el hombro y ella gruñó. ¡Ugh! Delante de nosotros, en el lugar que había ocupado la piedra Rosetta, había un pedestal humeante y partido. El suelo estaba todo ennegrecido con un patrón de estrellas, excepto en el círculo brillante que rodeaba a nuestro padre. Él estaba encarado hacia nosotros, pero no parecía mirarnos. Tenía un corte ensangrentado en la cabeza y agarraba su boomerang con fuerza. No sabía qué miraba a mi padre. Entonces la horrible risa volvió a llenar de ecos la sala, y comprendí que brotaba del aire que había entre nosotros. Tenía algo delante. Al principio apenas pude distinguirlo. Era solo una neblina provocada por el calor. Pero al concentrarme tomó una forma difusa, la silueta de llamas de un hombre. Era más alto que mi padre y su carcajada me atravesó como si fuese una motosierra. Bien hecho, dijo la figura a mi padre. Muy bien hecho, Julius. Tú no has sido convocado, exclamó mi padre con voz temblorosa. Levantó el boomerang, pero el hombre en llamas extendió un dedo y el palo salió disparado de la mano de papá y se hizo astillas contra la pared. A mí nunca se me convoca, Julius, dijo el hombre con tono meloso, pero cuando abres una puerta debes prepararte para que aparezcan invitados. Regresa a la Duat, rugió mi padre. Yo ostento el poder del gran rey. Vaya qué miedo, replicó el hombre ardiente, divertido. Aunque supieras cómo utilizar ese poder, que no lo sabes, él nunca supuso un rival para mí. Yo soy el más fuerte ahora su destino será el tuyo. No comprendía nada, pero sabía que debía ayudar a mi padre. Intenté coger el padrusco más cercano, pero tenía tanto miedo que notaba los dedos congelados y torpes. Mis manos eran inútiles. Papá me lanzó una mirada silenciosa de advertencia. Salid de aquí. Me di cuenta de que se había situado a propósito de forma que el hombre en llamas nos diera la espalda, confiando en que Sadie y yo pudiéramos escapar sin que nos viera. Sadie seguía groggy. Logré arrastrarla hasta la sombra de detrás de una columna. Cuando empezaba a quejarse, le tapé la boca con una mano. Eso terminó de despertarla. Vio lo que estaba ocurriendo y dejó de revolverse. Las alarmas eran ensordecedoras. Los fuegos ardían alrededor de la entrada. La galería, los guardias debían estar en camino, pero yo no estaba muy seguro de que eso nos conviniera. Papá se acuclilló sin apartar la mirada de su enemigo y abrió la caja de madera pintada. Sacó una varilla parecida a una regla de medir, murmuró algo entre dientes y la vara se alargó hasta convertirse en un báculo de madera tan alto como él. Sadie se sobresaltó. Yo tampoco podía creerme lo que veía, pero entonces las cosas se volvieron aún más extrañas. Papá arrojó su bastón a los pies del hombre en llamas y la madera se transformó en una serpiente enorme, de 3 metros de longitud y tan corpulenta como yo, con unas escamas cobrizas y unos brillantes ojos rojos. La serpiente se lanzó hacia el hombre en llamas, quien la agarró por el cuello sin ningún esfuerzo. Las manos del hombre se encendieron en llamas al rojo vivo y la serpiente ardió por completo. Solo quedaron cenizas. Un truco muy viejo, Julius.
le riñó el hombre ardiente. Mi padre nos lanzó otra mirada, volviendo a premiarnos en silencio para que nos marcháramos. Una parte de mí se negaba a creer que algo del todo de aquello fuese real. Quizás todavía estuviera inconsciente teniendo una pesadilla. A mi lado, Sadie cogió un cascote. ¿A cuántos?, preguntó enseguida mi padre, intentando retener la atención de su adversario. ¿A cuántos he liberado? A los 5, por supuesto, respondió el hombre, como si le explicara algo a un niño. Ya deberías saber que el trato nos incluye a todos, Julius. Muy pronto liberaré a los otros y todos estarán muy agradecidos. Recuperaré el trono. Los días demoníacos, dijo mi padre, te detendrán antes de que sea demasiado tarde. El hombre en llamas rió. ¿Crees que la casa puede detenerme? Esos viejos chochos no pueden ni dejar de discutir entre ellos. Hoy se inicia el relato de una nueva historia, y esta vez tú nunca te alzarás. El hombre movió una mano. El círculo azul que estaba a los pies de papá se oscureció. Mi padre intentó alcanzar su caja de herramientas, pero salió disparada resbalando por el suelo. Adiós, Osiris, dijo el hombre en llamas. Con otro gesto de la mano, conjuró un ataúd brillante alrededor de nuestro padre. Al principio era transparente, pero mientras mi padre se batía y daba golpetazos contra los laterales, el ataúd se volvió más y más sólido hasta convertirse en un sarcófago egipcio dorado, con joyas incrustadas. Mi padre me miró a los ojos por última vez y vocalizó la palabra corred, antes de que el ataúd se hundiera en el suelo como si el piso del museo se hubiera transformado en agua. «Papá», grité. Sadie arrojó su piedra, pero el proyectil atravesó la cabeza del hombre en llamas sin hacerle ningún daño. Él se giró y por un terrible instante su cara apareció entre el fuego. Lo que vi no tenía ningún sentido. Parecía que alguien hubiera superpuesto dos caras distintas en el mismo espacio. Una casi humana, de piel pálida, facciones crueles y angulosas, y unos ojos brillantes. La otra parecía la de un animal con pelaje oscuro y colmillos afilados. Era peor que un perro, un lobo o un león. Era un animal que yo no había visto nunca. Esos ojos rojos me miraron atentamente y supe que estaba a punto de morir. A mis espaldas, unos pasos fuertes resonaron en el suelo de mármol del gran atrio. Unas voces daban órdenes a voz en grito. Eran los guardias de seguridad, tal vez la policía, pero no podrían llegar a tiempo. El hombre en llamas se abalanzó sobre nosotros. Cuando estaba a pocos centímetros de mi cara, algo lo empujó hacia atrás. El aire chisporroteó de electricidad. El amuleto que llevaba en el cuello se puso tan caliente que me molestaba. El hombre en llamas siguió mirándome con más cautela. Así que eres tú. El edificio volvió a temblar. En el otro extremo de la sala, parte de la pared explotó con un brillante fogonazo de luz. Por el hueco entraron dos personas, el hombre y la chica a la que habíamos visto en la aguja, con sus vestiduras ondeando en torno a ellos. Los dos llevaban báculos. El hombre de fuego lanzó un alarido animal. Me miró una última vez y dijo: «Muy pronto, chico». Entonces la sala entera estalló en llamas. La ola de calor me sacó todo el aire de los pulmones y me tiró al suelo. Lo último que recuerdo es que el hombre de la barba bifurcada y la chica estaban de pie a mi lado. Oía a los guardas del museo corriendo y gritando. Cada vez más cerca. La chica se agachó sobre mí y sacó un cuchillo largo y curvo de su cinturón. «Debemos actuar con rapidez», dijo a su compañero. «Todavía no», replicó él con cierto reparo. Tenía un acento marcado francés. «Tenemos que estar seguros antes de destruirlos». Cerré los ojos y poco a poco perdí la conciencia. Capítulo 3. Encerrada con mi gata. Narrador Sadie. Dame el puñetero micro. ¿Qué tal? Aquí Sadie. Mi hermano cuenta fatal las historias, lo siento, pero tranquilo que ahora me toca a mí. A ver, la explosión. La piedra de Rosetta reventada en 1000 millones de trocitos. Un coleguita maligno en llamas. Papá encerrado en un ataúd. Un francés que daba miedo y una chica árabe con cuchillos. Nosotros inconscientes, vale. Cuando me desperté, la policía corría por todas partes, como era de esperar. Me separaron de mi hermano. Eso no me importó mucho, en todo caso es un pesado. Pero me pasé siglos y siglos encerrada en el despacho del conservador. Y sí, utilizaron nuestra cadena de bicicletas para trancar la puerta, los muy cretinos. Yo estaba hecha polvo, claro, acababa de dejarme inconsciente lo que fuese en llamas. Había visto cómo empaquetaban a mi padre en un sarcófago y le disparaban a través del suelo. Intenté contárselo a toda la policía, pero ¿crees que les importó lo más mínimo? No. Lo peor de todo es que no se me pasaba el frío. Era como si alguien me estuviese clavando agujas heladas en la nuca. Había empezado a sentirlo cuando vi aquellas palabras de color azul brillantes que papá había dibujado en la piedra de Rosetta, y supe lo que significaban. ¿Sería algún tipo de enfermedad familiar? ¿El conocimiento de cosas egipcias absurdas y aburridas puede heredarse?
Con la suerte que tengo, seguro que sí. Mucho después de que el chicle se hubiese puesto rancio, un agente de policía me sacó por fin del despacho del conservador. No me hizo ninguna pregunta, simplemente me metió en un coche patrulla y me llevó a casa. Incluso entonces no me dejaron que explicase a los abuelos lo que había pasado. La gente me obligó a meterme en mi habitación y yo esperé y esperé. No me gusta esperar. Di vueltas por mi cuarto, no era ninguna maravilla, una simple buhardilla con ventana, una cama y un escritorio. No tenía mucho que hacer. Tartamudeé las piernas y la cola se le puso tan erizada como un pino de agua. Supongo que no le hace gracia el olor de los museos. Maulló y desapareció bajo la cama. Muchísimas gracias, murmuré. Abrí la puerta, pero la gente estaba montando guardia en el pasillo. El inspector hablará con usted dentro de un momento, me dijo. Quédese dentro, por favor. Miré escalera abajo y por un instante vi al abuelo dando vueltas en la sala de estar, retorciéndose las manos, mientras Carter hablaba con el inspector de policía en el sofá. No pude entender lo que decían. ¿Podría ir al servicio? Pedí a la simpática gente. No. Me cerró la puerta en la cara como si fuese a organizar una explosión en el retrete, por favor. Saqué mi iPod y recorrí la lista de reproducción. No me trajo ninguna canción, así que lo lancé a la cama disgustada. Cuando estoy demasiado trastornada para oír música es algo muy triste. Me pregunté por qué los policías hablaban primero con Carter. No era justo. Jugueteé con el collar que me había regalado papá. Nunca había estado segura de lo que significaba el símbolo. El de Carter era claramente un ojo, pero el mío se parecía un poco a un ángel o quizás un robot alienígena asesino. ¿Por qué demonios me había preguntado papá si aún lo tenía? Pues claro que lo tenía. Era el único regalo que me había hecho jamás. Bueno, además de tarta, pero con la actitud que tenía esa gata, no estaba muy segura de que contase como regalo. Al fin y al cabo, mi padre prácticamente me había abandonado a los 6 años. El collar era lo único que me unía a él. En los días buenos yo lo miraba y recordaba a mi padre con ternura. En los días malos, que eran mucho más frecuentes, lo arrojaba al otro lado de la habitación, lo pisoteaba y maldecía a papá por haberse marchado. Actos que encontraba bastante terapéuticos, pero al final siempre volvía a ponérmelo. En todo caso, mientras el museo pasaban todas aquellas cosas raras, noté que el collar se calentaba más y más. De verdad que no me lo invento. Estuve a punto de quitármelo, pero no pude evitar preguntarme si en realidad me estaría protegiendo de algún modo. Arreglaré las cosas, había dicho papá con esa mirada culpable que me dedicaba a menudo. Bueno, fallo colosal, papá. ¿En qué narices había estado pensando mi padre? Yo quería creer que todo había sido una pesadilla, los jeroglíficos brillantes, el bastón convertido en serpiente, el ataúd. Esas cosas no pasan y punto. Pero en el fondo sabía que todo era cierto. Yo no era capaz de soñar con nada tan aterrador como la cara de ese hombre en llamas cuando se volvió hacia nosotros. Muy pronto, chico, había dicho a Carter, como si tuviera intención de ir a por nosotros. Solo pensarlo ya hizo que me temblaran las manos. Además, no podía evitar tener dudas sobre la parada que habíamos hecho en la aguja de Cleopatra, sobre la insistencia de papá en verla, como si estuviera reuniendo valor, como si lo que hizo en el Museo Británico tuviera algo que ver con mi madre. Pasé la mirada por la habitación y mis ojos se posaron en el escritorio. No, pensé, no voy a hacerlo. Aparte de unas revistas viejas, mi alijo de chucherías, unos deberes de mates que había olvidado entregar y una foto de mis amigas Liz y Emma posando conmigo probando unos sombreros ridículos en el mercadillo de Camden. Y allí, al fondo de todo, estaba la foto de mamá. Los abuelos tienen un montón de fotografías. En el aparador del salón hay un santuario dedicado a Ruby con los dibujos infantiles de mamá. Su nota del instituto, la foto del día que se licenció en la universidad, sus joyas favoritas. Es bastante de locos. Yo estaba decidida a no ser como ellos, a no vivir en el pasado. Al fin y al cabo, casi no recordaba a mamá, y nada había cambiado el hecho de que había muerto. Sin embargo, sí me quedé con una fotografía. Salíamos mamá y yo en nuestra casa de Los Ángeles, muy poco después que yo naciera. Ella estaba en la terraza con el océano Pacífico a sus espaldas, sosteniendo un bebé regordete y arrugado que más tarde crecería para convertirse en una servidora. Yo no era gran cosa de bebé, pero mamá era preciosa, hasta vestía con unos pantalones cortos y una camiseta hecha polvo. Sus ojos eran de un color azul profundo. Llevaba el pelo rubio recogido y tenía una piel perfecta, lo cual me deprimía al compararla con la mía. La gente siempre dice que me parezco a ella, pero en realidad ni siquiera puedo librarme de la espinilla que me sale en la barbilla, así que ni de lejos parezco tan madura y hermosa. Borrosa sonrisita Carter. La foto me fascinaba porque en realidad apenas tenía recuerdos de cuando vivíamos juntos,
pero lo que me había hecho quedármela era el símbolo que había en la camiseta de mamá. Era uno de esos símbolos de la vida, un ángel. Mi madre muerta llevando puesto el símbolo de la vida. No podría haber nada más triste en el mundo. Aún así, ella sonreía a la cámara con la expresión de quien conoce un secreto, como si ella y mi padre estuviesen compartiendo alguna broma privada. Algo me dio golpecitos en el fondo del cerebro para llamarme la atención. Aquel hombre fornido de la gabardina que había discutido con papá era en mi misma calle. Había dicho algo sobre el Perhang. Lo de Ang se refería al símbolo de la vida. Y en caso de ser así, ¿qué era un per? Supuse que no estaría hablando de peras ni de ninguna fruta. Tuve la inquietante sensación de que si veía las palabras Perhang escritas en jeroglíficos conocería su significado. Dejé la fotografía de mamá, cogí un lápiz y di vuelta a un folio de mis deberes. Me pregunté qué sucedería si intentaba dibujar las palabras Perhang. ¿Se me ocurrirían los trazos correctos sin más? En el mismo momento en que el lápiz tocó el papel, se abrió la puerta de mi dormitorio. ¿Señorita Kane? Me volví de golpe y solté el lápiz. Había un inspector de policía con la cara larga en la entrada de mi cuarto. ¿Qué estaba haciendo? Mates, dije yo. El techo de mi buhardilla era bastante bajo, así que el inspector tuvo que agacharse para entrar. Llevaba un traje de color gris claro a juego con su pelo canoso y su cara pálida y desencajada. Muy bien, Sadie. Soy el inspector general Williams. Vamos a charlar un momentito, ¿de acuerdo? Siéntese. No me senté y él tampoco lo hizo, lo cual debió mosquearle. Es difícil dar la impresión de que uno está al mando cuando parece que tiene una joroba como la de Quasimodo. Cuéntamelo todo, por favor, pidió, desde el momento en que vino aquí su padre a recogerla. Ya se lo he contado a la gente en el museo. Repítamelo si no le importa. De modo que se lo conté todo, ¿por qué no? Su ceja izquierda iba levantándose más y más a medida que le explicaba las partes raras, como lo de las letras brillantes y el bastón serpiente. Caramba, Sadie, dijo el inspector Williams, menuda imaginación tiene usted. Es la verdad, inspector, y me parece que su ceja está intentando escapársele de la cabeza. El policía trató de mirarse sus propias cejas y después me miró a mí con cara de enfado. Por favor, Sadie, estoy seguro de que esto le resulta muy difícil. Entiendo que quiera usted proteger la reputación de su padre, pero ahora ya no está... Porque ha desaparecido a través del suelo metido en un ataúd, insistí. Le digo que no está muerto. El inspector Williams separó las manos. Sadie, lo siento mucho, pero tenemos la obligación de averiguar por qué el señor Kane cometió ese acto de... Bueno, ¿acto de qué? El carraspeo incómodo. Su padre ha destruido algunas piezas de valor incalculable y al parecer ha muerto en el proceso. Nos gustaría saber mucho el por qué. Me quedé mirándolo. ¿Está diciendo que mi padre es un terrorista? ¿Es que se ha vuelto loco? Nos hemos puesto en contacto con algunos colegas de su padre. Según tengo entendido, su comportamiento se ha vuelto imprevisible desde que murió la madre de usted. Se volvió retraído y se obsesionó con sus estudios. Pasaba más y más tiempo en Egipto. Pero si es un puñetero egiptólogo, lo que tendría que estar haciendo es buscarlo en vez de perder el tiempo con preguntas idiotas. Sadie, dijo, y lo noté en la voz que estaba conteniendo las ganas de estrangularme. Es raro, pero con los adultos me pasa mucho. En Egipto hay un grupo de extremistas que se oponen a que las piezas egipcias se guarden en museos extranjeros. Es posible que esa gente se pusiera en contacto con su padre. Quizás en su estado se convirtió en un blanco fácil para ellos. Si usted lo hubiera oído mencionar algún nombre... Pasé junto a él dando zancadas y fui a la ventana. Estaba tan furiosa que casi no podía pensar. Me negaba a creer que papá estuviera muerto. No, no y no. Y de que era un terrorista. Venga ya, hombre. ¿Por qué eran tan bobos los adultos? Siempre te piden que les diga la verdad y cuando los hacen no se la creen. ¿Qué sentido tiene? Miré fijamente la calle oscura. De pronto el cosquillo helado que había estado sintiendo se puso peor que nunca. Me fijé en el árbol muerto donde me había reunido con papá aquella tarde. Allí, bajo la luz de la tenue farola, vi cómo me miraba el coleguita fornido de la gabardina negra, las gafas redondas y el sombrero, el hombre al que papá había llamado Amos. Supongo que mi reacción normal habría sido pensar que corría peligro, con aquel hombre extraño que me miraba fijamente en plena noche. Sin embargo, Amos tenía una expresión preocupada, y me parecía muy pero muy familiar. Me estaba volviendo loca no recordar el porqué. Detrás de mí el inspector volvió a carraspear. Sadie, a usted no le da culpa a nadie del ataque al museo. Somos conscientes de que la metieron en todo esto en contra de su voluntad. Me di la vuelta hacia el interior de la habitación. ¿Contra mi voluntad?
pero sí encerró al conservador en su despacho. La ceja del inspector empezó a levantarse de nuevo. Sea como sea, posiblemente no comprenda usted todo lo que pretendía ser su padre. ¿Es posible que su hermano estuviese implicado? Solté un bufido. Carter, venga, por favor. De modo que también está decidida a protegerlo a él. ¿Lo considera un hermano auténtico entonces? No me lo podía creer. Me entraron ganas de guisarle un buen bufetón. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Es porque no se parece a mí? Williams parpadeó. Solo me refería... Sí, ya sé a qué se refería, pues claro que es mi hermano. El inspector Williams levantó las manos en gesto de disculpa, pero yo seguía echando humo. Por mucho que me chinchase, Carter odiaba que la gente supusiera que éramos parientes o que me mirasen mal a mi padre cuando decía que los tres éramos familia, como si hubiésemos hecho algo malo. El idiota del Dr. Martin en el museo. Ahora el inspector Williams. Pasaba lo mismo cada vez que nos juntábamos papá, Carter y yo. Cada puñetera vez. Lo siento, Sadie, dijo el inspector. Solo quiero asegurarme de distinguir a los inocentes de los culpables. Será más fácil para todo el mundo si coopera usted. Cualquier tipo de información, algo que me dijera su padre, gente que pueda haber mencionado. Amos. Le solté, solo para ver cómo reaccionaba. Se encontró con un hombre llamado Amos. El policía suspiró. Sadie, eso es imposible y usted debería saberlo. Hemos hablado por teléfono con Amos hace menos de una hora y estaba en su casa de Nueva York. No está en Nueva York, me empeciné, está justo... Miré por la ventana y Amos había desaparecido, puñeteramente típico. Imposible, dije. Exacto, replicó el inspector. Pero estaba ahí, exclamé. De todas formas, ¿quién es él? ¿Un colega de mi padre? ¿Cómo sabía que tenía que llamarle? En serio, Sadie, deje ya de actuar. ¿Actuar? El inspector me observó un momento y luego tensó la mandíbula, como si hubiese tomado una decisión. Carter ya nos ha contado toda la verdad. No quería incomodarla a usted, pero ya lo sabemos todo gracias a él. Su hermano ha comprendido que ya no tiene sentido proteger a su padre. Da lo mismo que nos ayude o no. De todos modos, no presentaremos cargos en su contra. No debería contar mentiras a los niños. Chillé esperando que se me oyera escalera abajo. Carter no diría ni una palabra que perjudicase a papá, y yo tampoco pienso hacerlo. El inspector ni siquiera tuvo la decencia de mostrarse avergonzado. Se cruzó de brazos. Lamento que se ponga usted así, Sadie. Me temo que es hora de ir abajo y discutir las consecuencias con sus abuelos.